Bueno, vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el Wi-Fi y seguimos conociendo el chip que conocimos en la clase que tiene que ver con el Bluetooth, porque como lo habíamos escuchado, este chip tiene cuatro aplicaciones, que una es Bluetooth, Wi-Fi, FM y antena. Todos conocemos que este teléfono, el 9220 y el 9320, traen una opción nueva, o digámoslo así, nueva para estos últimos Blackberries, que es la opción de router, que con el plan de datos lo convierte en una señal de radiofrecuencia y el amplificador la envía y emite una señal de radiofrecuencia que los otros teléfonos que estén cerca a nosotros pueden acceder a esa red. Entonces esas serían las opciones de este chip. Vamos a seguir conociendo, a seguir hablando de él. Ahorita entonces iniciamos conociendo que estos pines que están al lado del pin de carga son los pines que tienen que ver con el Wi-Fi, con el sistema, para nosotros poder navegar en internet por medio de este módulo. También, como lo vimos anteriormente, va a tener una pista totalmente a tierra, directamente a la parte negativa de nuestro teléfono. Y comenzamos entonces con la línea positiva y llega en el 9320, llega a este condensador. Es un condensador especial, es un condensador de 1.3 picofaradios, una lectura demasiado baja que necesitaríamos quizás un multímetro o una herramienta de alta precisión para poder nosotros tomar alguna lectura de este condensador. Aquí vemos que es un condensador especial porque es de una película muy fina en la cual está fabricado y tiene unas especificaciones de alta estabilidad con respecto al tiempo y a la temperatura. Mantiene una estabilidad muy adecuada y está para mejorar la capacidad de manejo de la potencia de radiofrecuencia que está ingresando y que también va posteriormente a salir por ahí cuando nosotros lo decidamos. En el 9220 entonces se encuentra un condensador de igual medición, pero ya es un condensador no polarizado, al igual que el que estábamos mirando. Luego se encuentra a una resistencia de 0 ohmios y continúa este switch de la antena. Los switches de la antena deben de tener continuidad de lado a lado, y aquí se aplica la misma teoría de la del Bluetooth. Si usted prueba continuidad entre los dos bordes, va a encontrar que está a tierra el circuito. Ya aprendimos que trabaja así para poder atenuar y para poder tener un funcionamiento correcto, para poder extraer la radiofrecuencia o la señal que se necesita. En este caso pasa por este switch de la antena, que si no llega a estar ahí, hasta aquí llegaría la señal de RF de radiofrecuencia y no pasaría aquí al circuito o a este módulo de este sector. Continuamos y la línea que trae la radiofrecuencia del Wi-Fi, del WLAN, entonces llega a esta bobina, y que en el 9220 llegaría un condensador no polarizado que frenaría esa radiofrecuencia y dejaría pasar una frecuencia ya estable. Recordemos que estos condensadores están como un filtro para filtrar esa señal que está llegando. Cuando ya esa señal llega a esta bobina en el 9320 y a este condensador en el 9220, pasa a un condensador de 0.8 picofaradios. Si nosotros medimos un condensador de estos, hasta aquí ya el método que hemos aprendido de probar si carga o descarga es tan bajo la medición o la capacidad de este condensador que no nos va a mostrar ni siquiera una lectura en el multímetro puesto en continuidad. Entonces les aclaro eso para que no se vayan a confundir. Este condensador no muestra ninguna lectura con nuestro multímetro, ni tampoco que estamos viendo acá, ni siquiera porque manejan una capacidad muy baja. Luego entonces llega a un filtro pasabanda
un pasbanda. Este es un tipo de filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el resto o el paso del resto de las otras señales. Este filtro es un filtro de 2400 MHz y trabaja a esa frecuencia, y entonces la aplicación de este filtro es que trabaja como un eliminador de ruidos o interferencias que puedan haber en esa señal entrante, y a diferencia de uno que conocimos en el 8520 también para el Wi-Fi, era que el del 8520 llevaba un comportamiento, una alimentación de voltajes, y él trabajaba de esa manera. En este caso, por eso hemos dicho que ese teléfono tiene más ahorro de energía en cuanto al funcionamiento del Wi-Fi, del Bluetooth, y eso se debe a este nuevo chip que implementó, que hace que todo eso sea posible. Entonces este filtro ya no va alimentado, sino que lleva 4 de sus pistas a tierra, y que esta sería la línea de entrada y esta entonces sería la de salida si la señal se está recibiendo, y el caso contrario, porque por eso, como vemos acá arriba, esto es un módulo front end, y esto significa que es un módulo de principio y final del proceso. Entonces, así como también aquí se recibe señales, por estas mismas líneas se envían señales hacia afuera, o se transmiten señales y se reciben señales, transmisión y receptor. Luego pasa esa señal que viene de radiofrecuencia de Wi-Fi a esta resistencia de 0 ohmios y continúa a este nuevo circuito que vamos a conocer hoy, que es el PA de señal. Este circuito, la capacidad que tiene o la utilidad que tiene entonces es amplificar la señal que recibe para poder así emitir esas señales si es necesario enviarlas, o recibir las señales y amplificar todo lo que esté llegando en ese momento. Esa señal llega y entonces empieza a suceder unos comportamientos para nosotros poder entender cómo funciona esto. Entonces, al la señal entrar acá y llegar a este módulo front-end, que es donde inicia y termina todo el ciclo de la radiofrecuencia, y es el amplificador de potencia del WLAN, o sea del Wi-Fi y del Bluetooth, y empieza a haber un ciclo de datos y de comportamientos. Aquí el filtro está enviando esa señal hacia este módulo, hacia este PA, y el PA agarra esa señal inestable y se la envía al chip, a este microprocesador, que ya entonces empieza a hacer un gran funcionamiento y empieza, por estas líneas verdes que vemos acá, empieza a transmitir datos y a recibir datos desde el procesador. Aquí también entonces se procesa lo que tiene que ver con el FM, un sintonizador de FM, y que esto lo conocimos en la clase de manos libres, cuando vimos que por el manos libres se creaba una antena, se abría una línea específica para hacer la vez de antena de FM, y que cuando activamos el radio, si no está conectado al manos libres, nunca se va a activar, y que esa línea es importante porque es la que recibe la señal de FM, y aquí entonces el chip se encarga de sintonizarla y de agarrar esa frecuencia y convertir esas señales que están llegando análogas, que están llegando ahí en forma de ondas de radiofrecuencia, convertirlas en una señal ya digital procesada y que se pueda reproducir. Y acá también entra el código de audio a trabajar, cuando lo conocimos, que ya recibe estas señales y nos las transmite a nuestro parlante, y en este caso a nuestro auricular. Aquí vemos entonces una línea de Wayland Clock, que es un pulso de reloj con el que trabaja este chip, o con el que trabaja cuando se activa el Wayland. Es el que está encargado de llevar el ciclo de procesos, o de enviar unos pulsos determinados para que él se pueda guiar
y pueda tener un orden en el procesamiento de datos. Aquí conocemos ahora un voltaje que es un voltaje BET/SIS, que ya lo habíamos conocido y que aquí voy a explicar un poco. Y este es un voltaje que necesita para poder operar este PA de la señal, en este caso de señal local, que es el WLAN, y viene de estos dos condensadores por este sector que lo miramos cuando estábamos viendo la clase de carga, y desde aquí se determina ese voltaje y recibe ese nombre de BET/SIS para poder alimentar esos circuitos. Aquí entonces hay otra funcionalidad que es la de el router, y es de transmitir lo que tenemos en plan de datos, convertirlo en señal por Wi-Fi y compartir esos datos por el Wi-Fi para que los demás teléfonos que se conecten puedan tener acceso a internet y a datos. Eso sucede entonces ya en un sistema más complejo, que por eso aquí mostramos los módulos de la señal, que vamos a ver esa clase. La siguiente clase es la de señal, y acá vemos entonces que los módulos de señal entran también y comparten información con este chip, con este microprocesador. En el 9220 entonces hace continuidad dentro del módulo de señal y lo envían a este circuito. Entonces cuando yo activo el sistema de router, hay un procesamiento de información de convertir esa señal que tengo o que tiene el teléfono, convertirla en señales de radiofrecuencia. Todo eso sucede con un ciclo y un procedimiento bastante complejo, con un oscilador que tiene acompañando al circuito de señal, y generan esos datos en forma de frecuencia, lo cual viene y lo toma el microprocesador de Wi-Fi, de Bluetooth, de FM y de antena, y lo convierten en una señal que es amplificada por este PA, enviada de nuevo por la línea, pasa por el filtro y sigue entonces para ser enviada y ser transmitida. Aquí entonces también conocemos que hay unos circuitos y unas líneas que entran al procesador y que son de gran importancia, porque son las líneas que activan todo el funcionamiento del Wi-Fi cuando nosotros en la interfaz así lo decidimos. El microprocesador también tiene una línea directa que también la conocimos, y es una línea de 32 kHz, y es una frecuencia que está encargado de enviar este oscilador que vemos acá, para que pueda haber una transmisión de datos. En el caso de que yo quiera enviar información, se tiene que crear unos datos en radiofrecuencia, y de eso se encarga por estos pulsos de radiofrecuencia que están llegando por este sector. Aquí ya conocemos los circuitos. Estas resistencias, todas las que están acá, son de 49 ohmios. En caso tal de que una resistencia de estas no esté sulfatada, esté deteriorada y no tenga este ohmiaje, muy probablemente va a haber pérdida de señal, o aunque se conecte al Wi-Fi y aparezca conectado, no va a poder navegar, no va a haber transmisión de datos, o va a ser muy lento, o nunca vamos a poder enlazar con el Wi-Fi. Entonces tenemos que tener todos estos circuitos presentes para nosotros poder comprender su funcionamiento. El condensador del cual les estábamos hablando es un condensador que no habíamos visto hasta el momento, ya que tiene una lectura muy baja, por lo cual es imposible poderlo probar, ya que tiene una capacidad de faradios muy mínima, y es de 1.3 de picofaradios, pero tiene una alta estabilidad y está para mejorar la capacidad de manejo de la potencia de radiofrecuencia. Y acá entonces quiero enfocar lo que es el circuito también que hemos conocido, que es el PA de Bluetooth y de Wi-Fi. Y acá entonces, para los que quieran aprender,
todo el comportamiento de un circuito de estos. Cada una de las líneas tiene una función en la cual nosotros podemos iniciar a aprender el comportamiento de los circuitos electrónicos digitales que tienen que ver con, en este caso, con la radiofrecuencia. Aquí vemos el pin 13 por donde venía la antena, dice antena. El pin 1 entonces sería TX, transmisión de datos de entrada de 2.4 GHz o 2400 MHz. La pista 2 es la pista que está a tierra, y esto me sirve también si tengo por lo que algunas pistas las alcanzo a tocar. Si tengo un multímetro con unas agujas muy finas, voy a poder hacer una prueba. Caso tal de que tenga un problema también de Wi-Fi, yo quiera saber si este peaje el que está en corto, ya que como maneja voltajes altos, en un determinado problema como humedad podría quemarlo, y para yo saber también podría mirar si tiene corto donde no es. Entonces la pista 2, la pista 14 son las que van a tierra, esta y esta. Si yo pruebo con mi multímetro y tiene más de una pista a tierra sin alimentarlo de voltaje, dejándolo sin voltaje, yo hago una prueba para mirar si está en corto, alguna de las pistas está yendo a tierra. Entonces podría analizar si las demás pistas dan continuidad a tierra. En este caso esta, que es la 13, pues va a dar continuidad a tierra porque es la que trae la señal de radiofrecuencia. Las demás, cada una tiene su nombre y tiene su función. Entonces la línea número 4, que es esta, que es la PAEN, PA Enable Pin, que es el que habilita ese pin, tiene la función de amplificador de potencia permitiendo voltajes lógicos. Ya estas líneas, que son las 5, las 6 y la 9, son líneas que miramos que son de tensión de la batería de alimentación. Es la que recibe todo el voltaje que viene de la batería, y es un voltaje alto que puede variar desde 3.3 hasta 3.9, que es lo que pueda dejar pasar cuando está conectada a la batería y encendido el teléfono. La número 8 es una línea de detector de voltaje de salida o detector de potencia de lo que se está recibiendo. Cuando tenemos rastreando nuestro Wi-Fi y hace ciclos de rastreo, cuando encuentra cierta potencia en la emisión que está llevando la antena, entonces se detecta y se inicia un ciclo de configuración para tratar de registrarse esa red cuando nosotros así lo dispongamos. Entonces acá está el funcionamiento, el comportamiento y todo lo que tiene que ver con la transmisión y recepción de datos por Wi-Fi y por Bluetooth. Aquí ya entonces vamos a ver unas líneas de prueba que tienen que ver para nosotros poder testear sin destapar ningún blindaje, y queremos que ustedes aprendan. Y esta línea de arriba es la línea TX o la de transmisión de datos. La línea acá es la línea RX, es por donde se recibe la información, y la línea de aquí arriba es una línea depuradora del núcleo de radiofrecuencia del Wi-Fi. Se utiliza para el registro de Wi-Fi, y también esta misma línea se utiliza como cuando vamos a enviar mensajes de voz por Wi-Fi, y así nosotros poder en una aplicación, por ejemplo como Line o WhatsApp, entonces estas líneas que están colgadas al Wi-Fi utilizan esa línea para poder transmitir o para poder hacer circular por ahí esos datos. Entonces ese sería el funcionamiento teórico de todo lo que tiene que ver con esa línea. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer entonces los voltajes que tienen que estar para que pueda funcionar perfectamente el Wi-Fi. Primero iniciamos con el voltaje que estábamos conociendo, que es un voltaje BSIS.
Es un voltaje del sistema que alimenta circuitos que ameritan de un alto voltaje para su funcionamiento, y en este caso entonces es el PA de Bluetooth y de Wi-Fi, que es este que vemos acá, y ahí debería entonces estar un voltaje. Vamos a probar acá que esté marcando el voltaje. Debería haber un voltaje, si el teléfono está encendido, de 3.9 voltios aproximadamente, el que está en la batería en ese momento. Estoy tocando el pin de la batería y es el mismo voltaje que aparece en el BEDSYS, aproximadamente el mismo voltaje. Ese voltaje, ya como miramos en el plano, hace el recorrido por toda esta línea de esa resistencia de 0 ohmios a este condensador, a este otro condensador, llega a esta bobina, pasa a la otra bobina, llega hasta este condensador y ya entra entonces al PA al amplificador de potencia. Ese es el único voltaje que tiene que estar permanente, esté encendido o esté apagado cualquiera de los circuitos. Por ejemplo, si es el de Wi-Fi, el de Bluetooth, el módulo que queramos activar, ese voltaje tendrá que estar siempre presente. Ahí los tenemos todos deshabilitados y tiene que estar ahí permanente, disponible para cuando se requiera. Otro voltaje que tiene que estar es este voltaje, pero este lo quiero dejar claro antes de continuar, y este voltaje que vemos en este condensador es de 1.8 digital. Este voltaje que vemos en ese condensador es el que alimenta el sintonizador de FM, de radio. Si ese voltaje no está en ese condensador, yo lo puedo sacar desde la línea que conozco que trae el 1.8 digital, lo envío ahí y entonces me funcionaría el radio en caso tal de que no esté llegando el voltaje y por eso sea la falla. Que yo conecto en manos libres y le voy a activar radio y la radio no se active, puede ser por falta de voltajes que no esté funcionando. Ahora sí, continuamos con los comportamientos de los voltajes. En esta línea que vemos acá de prueba, es una línea de test, hay 0 voltios, 0.0 voltios cuando no está activado el Wi-Fi. Pero mire lo que ocurre cuando activo el Wi-Fi. Entonces se activó el Wi-Fi y de una aparece un voltaje de 1.8, que es el voltaje que tiene que estar en esa línea para que pueda funcionar el Wi-Fi. Si esa línea no activa ese voltaje, algo está sucediendo. Abro el plano y reviso los circuitos que tienen que ver con esta línea. Reviso entonces el amplificador de potencia y revisaría que los condensadores no estén en corto y no se estén robando ese voltaje enviándolo a tierra. Otro comportamiento debe estar aquí, en este punto de acá. Como la SIM card está ahí, no se alcanza a notar bien, y es ese que vemos ahí. Tiene 0.0 voltios cuando está desactivado el Wi-Fi, pero cuando lo activo, entonces también hay un comportamiento de 1.8 voltios, y esto demuestra el comportamiento en los voltajes para que todo funcione correctamente. Ahora vamos a conocer unos ciclos de pulsos, porque aunque los voltajes estén, recuerde que los voltajes no llevan radiofrecuencia, o sea, así está el voltaje y si el módulo no está enviando la radiofrecuencia, no pasaría nada. ¿Cómo averiguamos eso? Colocando, ya hemos aprendido nuestro multímetro en la escala de continuidad. Ahí ya sabemos a dónde queda. Y vamos a ver qué serie de comportamientos hay cuando yo activo y desactivo el Wi-Fi. Y esto me ayudará a saber si se está portando de una manera igual el teléfono que esté con la misma falla y yo lo esté revisando. Vamos aquí a seleccionar el Wi-Fi. Aquí hay una línea que cuando activo el Wi-Fi no sucede nada. Ahí estoy activando el Wi-Fi
y en esa línea no ocurre nada. Cuando toco esta línea y activo el Wi-Fi, se activa un comportamiento porque esto tiene que ver con el módulo, con el chip que procesa toda esa información. Igual en este, cuando lo desactivo deja de enviar el pulso. Este también, cuando lo desactivo, deja de enviar el pulso. En este, si no hay ningún comportamiento activo o desactivo, es lo mismo. Esos serían entonces los comportamientos principales para yo conocer si el teléfono está trabajando correctamente y se deba a otra la falla. Aquí era cuando yo les decía lo del router. Ahí vemos el router seleccionado, y cuando yo selecciono el router Wi-Fi, que es para transmitirle internet a los demás compañeros, a los que estén cerca a mí, de una automáticamente activa el Wi-Fi y la red móvil. Solo le di a activar al router Wi-Fi y activó las otras dos, porque de ellas dispone para poderlo hacer funcionar. Entonces ahí vemos que la línea trabaja con este circuito que está acá, que son ya los módulos de señal de GSM y de lo que tiene que ver con lo de señal de llamadas, con el módulo de radiofrecuencia de la red GSM, y ese es el que envía un pulso allá donde el plano lo indica, para empezar a enviar y convertir los datos que está leyendo la SIM card y que está recibiendo la red, convertir eso en señal de radiofrecuencia para enviarlo por la antena, enviarlos por la antena del Wi-Fi, y que los otros celulares puedan recibir esa señal. Aquí tenemos el teléfono navegando por internet con el módulo de Wi-Fi, y lo que quiero es mostrarles algo y explicarles que ahí estamos conectados. Ahí tenemos la antena. Vamos a ver las redes Wi-Fi que hay. Vamos a buscarlas. Bueno, tengo dos redes acá cerca ya, porque le tengo esta antena aquí provista, pero me está detectando dos redes. Pero mire lo que pasaría si el teléfono le faltara, aunque sea una sola resistencia de estas de 0 ohmios, que es la que deja pasar la radiofrecuencia. Igual cuando el Bluetooth, si le faltara una resistencia de estas, dejará de funcionar. Si le falta una resistencia de estas a este circuito, dejará de funcionar porque no está siendo alimentado por voltaje. Si faltara una bobina de estas, dejará de funcionar porque no le está llegando el voltaje. Y si le falta una bobina de estas, la señal de radiofrecuencia ni va a entrar ni va a poder salir, porque se va a quedar en esta zona. Cuando vaya saliendo, y si va a entrar, se va a quedar en esta zona. Entonces mire lo que pasa. Ahí tenemos una todavía. Ahorita lo que haga de nuevo el barrido, y eso son las señales de clock, las señales de reloj. El teléfono cada tantas fracciones de segundo le envía un impulso para que de nuevo active el rastreo, el barrido de señales, las codifica, las guarda, para ver si queremos escoger una, vuelve en unos segundos por si estamos moviéndonos. Entonces va circulando las redes a la cual nosotros queremos acceder. Ahorita ya tenemos tres, ahora solo tenemos una, es porque la antena la mueve un poco. Pero lo que quiero mostrarles es qué pasaría si tan solo arranco una resistencia de estas, o que alguien soldando un pin de carga o haciendo algo por acá cerca se le dañara una resistencia de estas. Vamos a dañarla y la dañé del todo, y vamos a esperar qué pasa ahorita cuando termine el barrido de las señales.
Y ahí vemos que ahora dice que no ha detectado ninguna red, no se ha podido encontrar ninguna red, simplemente quitando un solo circuito de todos los que manejan la red, solamente quitando una simple resistencia de 0 ohmios que simplemente de acá manda el circuito hasta acá. Entonces cuando tengan un problema de 0 Wi-Fi que no ni reciba ni encuentre redes ni pegándonos cerca, vamos a revisar los circuitos que son los más importantes. Son sencillos pero son importantes porque llevan toda la potencia y la sacan de la radiofrecuencia. Esta bobina, este filtro pasbanda, si está dañado, no deja pasar la línea de un lado al otro. Esta resistencia también no llegaría a la radiofrecuencia. Ahora repararlo sería muy sencillo, simplemente haríamos un puente de lado a lado y empezaría a recibir señales. Voy a darle entonces continuidad de nuevo a ese circuito. Vamos a soldarlo. Y ahí le volví a dar continuidad. Y ahí vemos que ya apenas terminó de hacer el ciclo de barrido, ya encontró de nuevo las dos señales y que me voy a poder navegar sin ningún problema en la que ya tengo seleccionada con la clave. Entonces muchachos, tengan todas estas explicaciones muy claras, aprendan a conocer cada circuito, cada funcionamiento, y ahí vemos que ya conectó sin ningún problema. Ahora puedo navegar a otra. Y ahí vemos que el teléfono funciona, me registró la red, me registró la antena Wi-Fi, y debemos de tener todas esas cosas claras y entender muchas cosas de cómo funcionan. Si tengo un problema y todo está bien, voy a revisar el PA, voy a poder, si tengo una aguja, nuestro multímetro, le podemos hacer una agujita de estas para nosotros poder mirar el comportamiento, si están a tierra algunas pistas, porque los PA, como llevan voltajes, yo voy a poder determinar qué está sucediendo, al menos probar si están en corto. Le conecto la tierra y así podré entonces revisar este circuito que se deja revisar por fuera porque tiene sus pines soldados a tierra afuera. Así podré mirar el comportamiento y podré saber si la pista está a tierra, si la pista no está funcionando. Por ejemplo, esta de acá me tiene que entonces mostrar un valor porque es la que está entrando con todo el voltaje. Esta línea aquí es la que trae el voltaje de este lado. Vamos a ver si estamos en lo correcto, y ahí tendría que mostrarnos el voltaje, y ahí lo vemos. Yo voy a poder revisar cualquier línea de estas, mirar que los voltajes estén como estoy mostrando ahí. Esto lo podemos hacer muy fácil. Nuestro multímetro todo bien con puntas de estas, y cuando vienen nuevos traen estos forritos. Entonces lo que vamos a hacer
es que vamos a conseguir una aguja, en este caso es una aguja, una jeringa, la vamos a meter ahí, vamos a hacer un orificio y luego entonces metemos nuestro multímetro y nos quedó listo un multímetro profesional para nosotros poder revisar cualquier circuito.